docente investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es especialista en comunicación y marketing de tecnología e innovación. Con ustedes, Bernardo Alaiza. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, gracias a los organizadores por la invitación. Bueno, mi nombre es Bernardo Alaiza, soy docente, investigador de la Universidad Católica y les vengo a hacer una exposición un poco provocadora, sobre todo y motivadora a la vez para comunicadores, básicamente. Yo soy comunicador para el desarrollo de profesión, hice un máster en Technology and Innovation y después hice un Master of Philosophy en temas de políticas de innovación para el desarrollo en Australia, y también actualmente soy doctorando en ingeniería, en temas de gestión e innovación. Bueno, básicamente vamos a hablar ahora de los desafíos y oportunidades de la comunicación para la innovación. Vamos a desarrollar qué cosa es comunicación para la innovación y cómo esto puede generar nuevas oportunidades, sobre todo en el campo del conocimiento, tanto para estudiantes como también para diversos tipos de profesionales. Bueno, para poder entrar en los conceptos, voy a comenzar con un proyecto que quizás muchos de ustedes han escuchado, o quizás una problemática que muchos de ustedes también tienen latente, como es el tema de las heladas, ¿no? Cada año muere más de 500 personas por tema de las heladas, principalmente niños y ancianos. Esta es una problemática que se da por un tema básicamente de infraestructura tecnológica. Las viviendas no pueden acondicionar el confort térmico, pero también internamente se genera una serie de problemáticas dadas tanto los materiales que se pueden utilizar como las formas de autoconstrucción que existen. Asimismo, existe contaminación interna dentro de la vivienda, pues las familias, por una práctica cultural, suelen cocinar a fuego abierto, lo cual produce contaminación, y esta contaminación básicamente es equivalente a si se fumase 20 cajetillas de cigarrillos al día en términos de contaminantes. Es decir, esta conjunción entre problemas de infraestructura, de ausencia de tecnologías en este caso, y contaminación intradomiciliar termina siendo una combinación letal realmente para las familias, sobre todo del Ande peruano, que viven en una vulnerabilidad. Básicamente desde la Universidad Católica, yo tuve la oportunidad de coordinar este proyecto por muchos años, trabajamos un paquete tecnológico que cumplía ciertos principios de funcionamiento. Y esos principios de funcionamiento estaban básicamente evocados en poder, en principio, expulsar el humo de la vivienda a través de un sistema conocido como el denominado cocinas mejoradas. De hecho, la Universidad Católica hizo un modelo puntual sobre un tipo de cocina mejorada, pero básicamente, para entrar en detalles, la idea es que el humo se puede expulsar de la vivienda. Ahora, un poco entendiendo la racionalidad de las personas, la gente cocina a fuego abierto dentro de sus viviendas, sobre todo a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, porque hace mucho frío. Entonces, de alguna u otra forma, el humo que se genera interno genera cierto confort térmico, pese a que puede ser letal en temas de una serie de enfermedades, tanto dérmicas como pulmonares. Entonces existía la necesidad de poder generar básicamente no solamente un prototipo que a nivel de principio de funcionamiento técnico funcionase, sino también otro prototipo que pudiera aprovechar las condiciones de la zona. Y fue así que se ideó este prototipo que se llama pared caliente, que viene de los principios del muro tronco. ¿Qué cosa es una pared caliente? Es como un invernadero que se coloca fuera de una vivienda. Conocen los invernaderos, ¿no? Que son estas estructuras que se usan para biohuertos, por ejemplo, que lo que hace es básicamente generas efecto invernadero, es decir, calientas el aire porque se genera, lo atrapas dentro de una estructura. El principio de funcionamiento de esta tecnología, por eso tiene, si ustedes ven aquí auspiciosamente, tiene agujeros en la parte superior e inferior. Por diferencia térmica, los científicos lo tendrán mucho más claro, el aire caliente ingresa a la vivienda y el aire frío sale, y se genera un mecanismo de recirculación. Entonces, tecnológicamente, la Universidad Católica, básicamente a nivel de diversos tipos
de investigaciones, interacciones con diversos actores, la participación de varios tipos de científicos, no solamente tecnológicos, sino también sociales, idearon este paquete tecnológico. Ahora, el idear un paquete tecnológico, es decir, el desarrollar una tecnología, muchas veces no tiene que ver mucho con innovación, algunas veces sí, vamos a ver algunas diferencias. Pero si alguno de ustedes entiende un poco de este proyecto, entenderemos de que se ha difundido. Actualmente el programa FONCODES, a través de Mi Abrigo 1, 2 y 3, ha implementado más de 6.000 de estas casas calientes, básicamente generando un beneficio directo en la población. Pero ¿cómo llegó a introducirse esta tecnología? Y acá es que justamente quiero comentarles dos temas desde dos líneas de pensamiento. Uno es desde la gestión de la innovación y el otro desde la comunicación para la innovación. Bernardo, me dice en la cámara que para que te vean. Ah, ok. Te haces de allá para Ok, me voy para acá. Listo. Entonces, lo que tenemos que entender es que existen nuevos paradigmas de entendimiento de la innovación. Es decir, cómo se entiende convencionalmente la innovación y cómo realmente funciona la innovación, que es quizás algunas preguntas que nos deberíamos hacer. Y bueno, el concepto más particular de innovación es básicamente la introducción de nuevo o significativamente mejorado producto, bien o servicio, un nuevo método de comercialización, un nuevo método de organización, nuevas prácticas internas, etc. Por ejemplo, en base a esta definición, nosotros podríamos conceptualizar el paquete tecnológico como una innovación porque es un producto que se ha introducido en un determinado contexto o mercado. Por otro lado, también podríamos hablar de una innovación en el proceso, es decir, en algún momento estas tecnologías se hacían en 5 o 6 pasos y actualmente se pueden hacer en 3 o 2 pasos, por ejemplo. El mecanismo de implementación que genera este producto significativamente mejorado puede generar nuevos modelos organizativos dentro de las comunidades, por ejemplo. La persona que adquiere este paquete tecnológico cambia completamente su dinámica de vida, porque tienes una tecnología distinta. Es como cuando nosotros adquirimos el teléfono, cambió completamente nuestra dinámica de vida, es básicamente el mismo símil. Y además también, y es una línea también conceptual de pensamiento, existe el marketing de la innovación, es nuevos modelos de comercialización, cómo lo comercializamos y lo revestimos de tal manera que sea atractivo. Entonces, esta idea de innovación viene de Alois Schumpeter. Voy a pasar este tema rápido. La idea es que una innovación puede ser por radical. Por ejemplo, el teléfono móvil, cuando se inserta en un determinado territorio, es una innovación radical, cambia completamente las dinámicas, pero el teléfono móvil que teníamos hace 20 años atrás no es el mismo que tenemos ahora. Es decir, incrementalmente va mejorando de acuerdo a la interacción con los usuarios. Sin embargo, esta idea de interacción entre el usuario y el que propone una tecnología, muchas veces a nivel de estrategia no es asumida de esa manera. Y hay muchos pensadores que nos dicen que la innovación es vista de manera lineal. ¿Qué significa esto? Es decir, yo pienso que porque genero una muy buena tecnología, o tengo un muy buen producto, o un muy buen blog, o una muy buena plataforma, o cualquier cosa nueva que nosotros podamos pensar, automáticamente, por la factibilidad técnica, va a ser asumido o adoptado por las personas. Y eso, en realidad, no existe así. No pasa de esa manera. Y realmente, para generar innovación, como dice el profesor Bruno Latour, necesitamos generar mundos que se complementen. Es decir, lo social y lo técnico tiene que complementarse. El profesor Bruno Latour, cuando reflexiona sobre este tema, lo que dice es: los científicos muchas veces asumimos una línea de separación entre lo que se trabaja en el laboratorio y lo que la gente quiere usar. Y pensamos que la mera generación de la tecnología va a generar por ende un beneficio. Y hay muchísimos factores que realmente determinan que esto pueda ser una innovación, es decir, que esto se puede introducir en un determinado mercado. Frente a eso, hay otro pensador, el profesor Hernán Thomas de la Universidad de Quilmes, que nos dice un concepto que es bien interesante. Las tecnologías son construcciones sociales, tanto como las sociedades son construcciones tecnológicas. Nosotros somos seres sociales que tenemos muchas tecnologías, que adquirimos muchas tecnologías. Este salón puede conceptuarse como una tecnología, ustedes están mirando, porque está configurado tecnológicamente desde estas características.
alguien me puede mirar ahora a través de esta cámara, porque eso está configurado de esa manera. Alguien lo ha pensado de esa manera y lo ha adaptado de esa manera y nosotros nos vamos acomodando hacia ello. Eso se llama un proceso de adecuación sociotécnica, pero básicamente lo que nos dice es que nosotros seres humanos, sin tecnología es difícil que podamos sobrevivir en un mundo actual. Pero ahora nos tenemos que preguntar qué tecnologías, cómo las podemos adquirir, qué diferencia hay entre un tipo de tecnología y otro. Entonces un tema clave que tiene que ver con nosotros es que la innovación no es lineal en principio, ¿no? Esta lógica de I más D más I realmente no funciona de esa manera. Hay muchas retroalimentaciones que suceden alrededor de la generación de una innovación y entre muchos actores, no solamente técnicos o científicos, también científicos sociales, usuarios, redes, organizaciones, hay temas de poder detrás. Y muchos estudios nos revelan, sobre todo Ruth Smith, que es el head del Scientific Technology Center de 20 University, nos dice que solo en la minoría de innovaciones se obtienen de invenciones, y es más, podría decir de descubrimientos científicos, que es un tema que podría generar mucha controversia en un escenario como este, ¿no? Entonces, conocemos a este señor, ¿no? Steve Jobs, ¿no? ¿Qué cosa fue lo que hizo? Fue el creador, bueno, fue un trabajador de Apple que realmente lo reimpulsó. Una mirada de innovación un poco más lineal, es decir, solamente desde la tecnología, diría que el producto que creó y cómo lo revistió a nivel tanto de funcionamiento tecnológico como a nivel de diseño industrial, realmente generó que la gente se adhiriera a este producto, adoptara este producto. Sin embargo, otra corriente de pensamiento, que es un poco la que les voy a comentar, nos dice que lo que hizo Steve Jobs fue realmente una labor de comunicación. Él no era un científico, realmente. Él lo que hacía era reorganizaba actores para permitir que las cosas sucedieran. Es decir, Steve Jobs vio que venía un cambio tecnológico, un nuevo paradigma tecnológico, y lo que hizo fue convencer a diversos actores que se subieran a este paradigma tecnológico y no lo enfrentaran. ¿Qué era lo que pasaba en ese momento? Cuando se crea la web 2.0, a través de Napster, comenzó a generarse la capacidad de compartir data, compartir música. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Cómo veían las disqueras esta evolución o esta coevolución? La veían como una amenaza. Entonces, esta amenaza tenía que ser combatida. ¿Qué fue lo que hizo Steve Jobs? Convenció a las empresas que en vez de que la combatan, sean parte de este movimiento. Y revolucionó completamente el mundo de la música como lo conocemos, ¿no? ¿Cuántos ahora tenemos un CD o un cassette? ¿No? Tenemos Spotify, utilizamos nuestros dispositivos, etc. Quedan 5 minutos. Entonces, la lógica de innovación coevolutiva tiene que ver básicamente con 3 factores, y esto nos ayuda un poco a la mnemotecnia. Hardware, que tiene que ver con la tecnología en sí misma, esto lo dice el profesor Ruth Smith. Software, es decir, si tú tienes una tecnología que se genera, uno básicamente necesita generar los conocimientos para poder utilizarla, para poder modificarla, etc., ¿no? Pensemos en nuestro celular y cómo hemos ido generando conocimiento para los aplicativos. Pero además necesitas un hardware, un sistema organizacional para que esto funcione. Es decir, nosotros no podríamos utilizar aplicativos si los generadores de conocimiento de los smartphones no hubieran generado estas alianzas con todos los creadores de aplicativos que pueden utilizarse en esta plataforma. Por ejemplo, necesitas una combinación de muchos factores que no solamente son tecnológicos. Entonces, ¿cómo mejorar la vinculación para la innovación? ¿Cómo generar comunicación para la innovación? Y en el ámbito académico, científico, se discuten una serie de, hay varios autores, los puedo compartir también, sobre los problemas que existen en el campo de la CTI, ¿no? La inversión, temas básicamente de financiamiento son los top, pero hay un tema que a mí me llama particularmente la atención. Existe un débil acercamiento entre sectores, entre actores de lo que se denomina un sistema de innovación. Entonces, este débil acercamiento puede generar que justamente no se generen estos vínculos que se requieren para la innovación, retomando la idea del profesor Ruth Smith, que necesitamos un sistema organizacional para que esto funcione, por ejemplo. Entonces,
necesitamos entender la naturaleza del proceso de innovación, y por eso es que he incidido en la parte teórica sobre innovación, pero también necesitamos entender la naturaleza del proceso de comunicación. Y acá, básicamente, algunos estudios de varios autores nos develan que existen 3 modelos a nivel de comunicación. Uno más lineal, es decir, basado en información o divulgación. Y transferencia, es decir, yo pienso que lo que yo sé, el otro lo va a interpretar como yo quiero que lo interprete. Y eso es un modelo que quizás restringe las capacidades del receptor de poder involucrarse en un proceso co-creativo. Es decir, veamos nuestros teléfonos. ¿Cómo nos venden a nosotros información a través de nuestros teléfonos? ¿Qué es lo que han generado los innovadores en cuanto a un sistema tipo smartphone? O Google o Facebook. Han generado una plataforma para que tú deposites un conocimiento y a través de ese depositario de conocimiento pueden tomar decisiones. Es decir, no te están divulgando nada. Te están generando otras estrategias de comunicación para que tú deposites, seas parte de, y ello contribuya a la mejora continua del producto, como diría el profesor A.P. Lumbat, al learning while doing, learning by interacting y learning by using. Entonces nosotros yo entiendo la comunicación desde una perspectiva relacional y participativa. Y básicamente esta perspectiva relacional y participativa, bajo este modelo del profesor Robert Smith, nos permite básicamente enfocarnos no solamente en la parte de difusión, sino en la parte, por ejemplo, de creación de realidad. ¿Hemos escuchado el concepto de la posverdad? A veces no importa lo que es, importa lo que la gente crea alrededor de eso. Es un tema un poco peligroso también, justamente si nos vamos hacia el rigor científico objetivo. Sin embargo, muchas de las nuevas tendencias tecnológicas tienen mucho que ver más con lo que crees que es que con lo que realmente es. También temas de difusión, construcción de redes, como diría el profesor Smith, cómo negocias cambios, qué espacios puedes generar como estas plataformas y qué tipos de aprendizajes. Entonces yo les voy a comentar, si me das un minuto más para poder finalizar con esto, cómo este proyecto Casas Calientes, cómo este prototipo tecnológico incide realmente en todos estos escenarios. En principio, antes, cuando se combatía el tema de las heladas, se combatía con colchas y frazadas víveres, ¿no? Habían sistemas amplios de recolección de diversos actores. Uno de los temas que se pudo instaurar en la opinión pública es no combatir las heladas con víveres o con frazadas, sino con tecnología, un cambio en el paradigma. Ahora, la gente que apostaba por esa tecnología cree técnicamente en la tecnología, sí, en alguna medida, pero también cree en las organizaciones que están detrás de esta tecnología, en los testimonios, en los storytelling para los comunicadores y en las historias que se pueden generar alrededor de esto. También hubieron muchos mecanismos de difusión que ayudaron a posicionar esto en diversos medios, pero un tema que fue muy interesante fue cómo la universidad comenzó a construir redes con diversos actores. Y estas redes, porque la universidad por su capacidad sola no iba a poder llegar a 6.000 familias como han llegado ahora. La capacidad instalada de la universidad le permitió llegar a 100 viviendas, por ejemplo. Y actualmente este proyecto se ha difundido a más de 7.000 personas, ¿no? Las redes son claves. Entonces, básicamente esto nos hace pensar en cuál es el rol del comunicador. Y quiero terminar con esto, básicamente, ¿no? Ya el comunicador no puede ser visto, y no solamente el comunicador realmente, sino el científico social, pero también el científico en sí mismo. Porque si tú pretendes que lo que generas novedoso llegue a un determinado escenario, tenemos que generar otro tipo de estrategias más allá que la comprobación netamente científica. Como, por ejemplo, participar en la orquestación de estos procesos de innovación, es decir, cómo construyo, cómo veo, planifico los escenarios para que pueda extenderse la innovación que yo creo que puede tener un beneficio en un determinado espacio. Facilitar redes de estrategia, cómo lidio con diversas organizaciones que tienen objetivos diferentes, universidades, empresas, Estado. Cómo capitalizas estos aprendizajes, tanto sociales como técnicos. Han habido una serie de aprendizajes en el tema del proyecto Casas Calientes, sociales, que han determinado cambios tecnológicos fundamentales. Y negociación de cambios en cuanto a las personas, ¿no? Alguien que te propone algo nuevo, no te lo impone, no te lo divulga. Tú no eres el vulgo, el que te dan algo masticadito.
te hacen parte de, para que seas parte de la toma de decisión. Es un proceso de negociación. Si no, todo el mundo tendríamos el mismo equipo celular, o las mismas cámaras, o nos vistiríamos igual. Hay un proceso de negociación. Y efectivamente también hay una lógica de difusión que es clave, ¿no? Cómo vendes un producto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Muy importante.